Vos me tenés que desmutar. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación oficial del curso de Introducción a la Interculturalidad Africana del Centro de Divulgación Cultural Ayá Yorubá, creado a partir de la ECBEA Guaraní Argentina. Desde ya les damos la bienvenida a todos los que están mirando desde la página de Facebook en vivo, así como también les damos la bienvenida a todos los que hoy nos están acompañando a través de esta reunión de Zoom. Tenemos algunas cosas preparadas para ustedes, pero como es deber del honor y del culto a los ancestros, vamos a comenzar dándole la palabra al creador de la ECBEA Guaraní Argentina y de este sueño que hoy comenzamos a llevar adelante. Vamos a hacer un homenaje y luego vamos a escuchar un mensaje de parte de él. Ibi tá ti bí wá, ẹ rántí ibi tá ti ṣẹ̀ wá, ká má gbàgbé ìṣẹ̀ṣe o, ó yẹ ká rántí o. Ẹ bá rántí ìṣẹ̀ṣe ẹ̀yin ọmọ Odùduwà o. Ẹ rántí ìṣẹ̀ṣe o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ bá rántí ìṣẹ̀ṣe ẹ̀yin ọmọ Odùduwà o. Kẹ́ ẹ rántí ìṣẹ̀ṣe o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ìyá ẹni ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Bàbá ẹni ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Ìyá ẹni ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Bàbá ẹni ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Kí la bá bọ̀ ká tó bọ̀rìṣà o. Ìṣẹ̀ṣe la bá bọ̀ ìṣẹ̀ṣe. Kí la bá bọ̀ o. Ìṣẹ̀ṣe la bá bọ̀ ìṣẹ̀ṣe. Kí la bá bọ̀ o. Ìṣẹ̀ṣe la bá bọ̀ ìṣẹ̀ṣe. Kò yẹ. Ó yẹ. Ó yẹ ká rántí ilé wa o, ẹ má gbàgbé ìṣẹ̀ṣe o. Ẹ má ṣọ̀làjú báyé jẹ́. Ènìyàn ẹ táyé ṣe. Àní ẹ má ṣọ̀làjú gbàgbé ìṣẹ̀ṣe o. Ènìyàn ẹ táyé ṣe. Mo kéwú mo kàwé. Esta es un poquito resumida la historia de este sacerdote con un destino espiritual muy importante que llevó en alto aquel sueño y que a través de eso ayudó a muchísimas personas también a encontrar su destino a través de lo que es IFA. Él hoy está cumpliendo su deber de sacerdote, está con rituales, no puede estar presencialmente con nosotros, pero nos dejó grabado un mensaje. Así que vamos a escuchar su mensaje en este momento. Bienvenidos al curso de Cultura, Arte e Idioma Yorubá. A través de la institución Asa Orixá, le damos la bienvenida a todos los alumnos, a todos aquellos que vienen a aprender, a conocer y también a interiorizarse un poco más sobre la cultura yorubá. Desde la ECBEA Guaraní
le agradecemos infinitamente el apoyo, la ayuda y la colaboración de todos, los profesores, de la parte administrativa y de nuestros sacerdotes. Bienvenidos a cumplir este hermoso sueño que seguramente será el principio de una gran etapa de conocimientos donde todos juntos vamos a aprender. Un enorme abrazo para todos. Bien, esto es una pequeña parte de todo ese gran sueño que comienza ahora. Desde el año 2005, la Ekbea Guarení llegó a África y comenzó a traer el conocimiento de lo que son las raíces del culto Yorubá. Esto incluye todo lo que tiene que ver con el arte, con la música, con la danza, con la historia, y dentro de todo ese acervo cultural está inmerso la espiritualidad. Por eso, desde aquí, desde la Ekbea Guarení Argentina y desde este centro de divulgación cultural que se ha creado, pretendemos llevar conocimiento cultural para comenzar a entender lo que son las tradiciones africanas y también desde algún punto tratar de que esto ayude a evitar la discriminación que muchas veces se produce a través de la ignorancia. Cuando nosotros fuimos a distintas organizaciones gubernamentales y asociaciones que tienen que ver con lo afro, nos han brindado su apoyo totalmente. Uno de esos organismos es la Embajada de la República de Nigeria en Argentina. Y también tenemos el saludo y el apoyo del embajador de Nigeria en la voz del primer secretario de la embajada, el primer secretario del embajador, Olawale Kasam Saliu. I would like to extend His Excellency Ambassador Philip Ikurusi's greetings to you and apologize for his inability to attend this event. His Excellency is currently out of town for other official engagements. He directed me to represent him. To this end, I wish to commend the activities of Centro de Divulgación Cultural Asha Yoruba. It is indeed a welcome development. I am aware that Argentina has fervent and committed thousands of adherents of the Ifa religion. Following our conversation during the meeting in October last year, I want to reassure you of the embassy's support and cooperation of your religious and cultural activities in Argentina. On behalf of Ambassador, myself and the entire staff of the embassy, I wish you all the best. Odabo Eshegoni. Agradecemos al embajador de Nigeria, Philip Ikurusi, por enviar el mensaje a través de su primer secretario. Y no tenemos ninguna duda de que vamos a continuar en diálogo para seguir aunando lazos entre la cultura nigeriana y entre la cultura de nuestro país. Detrás de esta escena tenemos armado una reunión de Zoom y tenemos aquí muchos invitados que también quieren darnos su mensaje. Uno de ellos es Nengumbi Sukama, presidente del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración. Nuestro amigo Nengumbi puede abrir su cámara, abrir su micrófono, aceptar para abrir su micrófono para darnos su mensaje. Él hoy está acá presente en vivo. Buenas tardes, Nengumbi. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a participar de esta actividad. ¿Se escucha bien, no? Se escucha muy bien. Ah, ok. Y por tomar siempre
la predisposición de Yarpiri en acompañar todo lo que tiene que ver con lo afro. Y en segundo lugar, felicitar al instituto, al centro, por la iniciativa de pensar en una enseñanza sobre la interculturalidad africana. Obviamente estamos en una sociedad donde en términos general no se logra percibir el impacto de la interculturalidad, en menos lo que tiene que ver con las culturas africanas. Voy a poner culturas africanas porque existe una gran diversidad. Incluso en el mismo Nigeria existe una gran diversidad, si bien que la línea de acá es la cultura yoruba. Es muy importante hablar de las culturas africanas porque África es la cuna de la humanidad. En tanto cuna de la humanidad, es también cuna de las muchas culturas que hoy existen en el mundo, a pesar de que el mundo dominante suele negar el aporte de África en la construcción de la humanidad. Pero muchos de lo que tenemos hoy salió de África por modificación, porque la cultura es dinámica como la vida misma. Entonces, volviendo a la raíz de la cultura yoruba, ahí vamos a ver los aportes históricos de Yoruba en la humanidad. Pero antes de llegar a Yoruba, hubo otras culturas africanas. Entonces, este curso va a permitir explorar lo que fue realmente África antes de caer en las manos de los conquistadores colonizadores. África fue el continente rico, pero cuando digo rico, en todo. Cultura, inteligencia, sabiduría, recursos estratégicos, y es por eso que los europeos se enamoraron de las riquezas de África. Sacaron todo lo que pudieron, por las riquezas todavía están. Y una de esas riquezas, y la más grande, es las culturas. Y de ahí África se va a posicionar y va a florecer de nuevo. Así que bienvenido a este curso sobre la interculturalidad africana. Felicitaciones. Muchas gracias, Nengumbi, siempre apoyándonos, siempre trabajando juntos para llevar adelante más conocimiento sobre aquellos que muchas veces es negado y es ocultado. Muchas gracias. Tenemos que dar la bienvenida también a la señora Daniela Chávez, quien es secretaria de Cultos de la Gobernación de Salta, y con mucho amor y mucho cariño hacia lo que nosotros estamos haciendo, se ha hecho presente para apoyar esta acción cultural. Daniela. Buenas tardes, muchas gracias, Alejandra. La verdad, un gusto, para mí es un placer y la verdad te agradezco personalmente un montón permitirme este espacio robadito, porque la verdad que reconozco el enorme esfuerzo y el trabajo que hay detrás. Recién me sumo a todo lo dicho por el interlocutor anterior. Coincido en que África es la cuna de las culturas, de la diversidad, esto que se habla. Digo, tenemos que empezar a hablar correctamente y para esto este tipo de cursos es fundamental para empezar a hablar con conocimiento, por un respeto por la diversidad. Siempre se habla de que uno no puede, lo que no se conoce, no se ama o no se respeta. Entonces me parece que estos espacios y lograrlos es muy importante. En mi rol desde funcionaria pública, me parece que todo este tipo de iniciativas son muy valiosas. Coincido con lo que decías vos al inicio, en cuanto a que todas estas acciones deben colaborar y tienen que estar apuntadas hacia eso, a evitar la discriminación, a saber que
que existen centros, instituciones que trabajan seriamente en cuanto a justamente a la difusión de las distintas culturas, y es ahí en donde se debe recurrir para tener la información certera y para poder realmente afianzar lazos y vivir y coexistir entre distintas culturas y religiones entre todos, ¿no es cierto? Entonces yo lo valoro muchísimo, de verdad para mí es muy importante. De verdad, para mí es un orgullo el haberme invitado y darme el espacio. Te agradezco un montón y auguro lo mejor para este curso. Creo que es el puntapié inicial de un camino que inicia para largo. Creo que van a venir después de esto muchas acciones positivas, y desde ya cuenten conmigo en particular y con nosotros desde Salta para poder aportar y bueno, también colaborar con la difusión. Sinceramente, nada, les deseo lo mejor y seguramente va a ser muy enriquecedor todo el camino que tienen por recorrer en este curso. Alejandra, muchísimas gracias y un fuerte saludo a todos y a todas. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Qué importante que es que los referentes dentro del gobierno que tienen que llevar adelante las acciones que tienen que ver con las religiones y con los cultos, converjan en el pensamiento de la unión, de la interculturalidad, de la interreligiosidad. La verdad que además de ser una muy buena compañera dentro de nuestro curso, sos una gran gestora en lo que haces, en tu función, una gran funcionaria. Ojalá muchos puedan imitar tus acciones. Y no es nada de regalo ni de casualidad. Realmente creo que cuando los orí, o como decimos nosotros, que son las conciencias, para traducirlo de una forma entendible, se juntan, no es casualidad, es por algo y siempre es para llevar adelante algo positivo para la humanidad. Así que muchas gracias, Daniela, por estar ahí. También contá con nosotros para cualquier tipo de acción que necesites y que creas que la ECBEA Guarení o el Centro de Divulgación puede aportar o puede ayudar. Gracias. Gracias por esto. Vamos a continuación a ver un saludito grabado, porque mucha gente que no pudo asistir al Zoom también quiso dejar su saludo. Entonces vamos a ver el saludito grabado de, a ver, ¿de quién tenemos ahí? De el señor Gustavo Libardi, presidente de la Iglesia Scientology de Argentina. En este día quiero hacer llegar al Centro de Divulgación Asa Yorubá nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro deseo de que florezcan y prosperen en esta iniciativa, en este diálogo intercultural, y que también, por supuesto, contribuye a la paz, al diálogo entre los diferentes grupos humanos y los grupos religiosos. Desde Scientology, nuevamente, nuestro abrazo, nuestra colaboración para lo que ustedes necesiten y un saludo fraternal, y que realmente puedan culminar todas aquellas cosas que ustedes quieren lograr. Muchísimas gracias por estar allí. Muchas gracias al presidente de la Iglesia Scientology, Gustavo Libardi, por este mensaje. Aquí también encontramos a Susana Segovia, parte de la misma Iglesia Scientology. Susana, escuchamos también tu mensaje en vivo. Ella no quiso dejar de estar presente acá porque además hemos hecho una hermosa amistad. Así que, Susana, te invitamos también a dejar tu mensaje en vivo. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por permitirme estar aquí. Estoy muy emocionada porque África, y justamente hoy, en un encuentro que tuvimos interno de la Iglesia, se recordó los años de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, los actuales problemas que hay entre Rusia
Y L. Ronald Hubbard mencionó a África como uno de los lugares para resguardar nuestra tecnología religiosa, justamente por la seguridad que brindan en la conservación de lo intercultural y lo interreligioso. Para nosotros es súper importante esta introducción a la cultura africanista, dado que el conocimiento es uno de los gradientes que es el que nos lleva al camino de la libertad, en este caso de la libertad espiritual. Cada una de estas personas que va a concurrir aquí sin una orientación va a conocer un espacio donde puede empezar a trabajar su libertad espiritual y no estar sumido en el espiral descendente que aquellos materialistas están haciendo para que lo único que los confundan en el dolor, en la angustia y en la desesperación. Este es otro camino hacia la libertad espiritual que nos llevará a construir la paz con honestidad entre los seres humanos. Muchas gracias por invitarme y muchas felicidades por brindar esto a la humanidad. Gracias, Susana, gracias por todo el trabajo que hacen también desde la Iglesia Scientology, y de esto se trata, ¿no? De entender las diversidades y de poder comulgar juntos y tratar de buscar en qué nos parecemos y no en qué nos diferenciamos, y poder así sumar y seguir construyendo otro tipo de culturas, otro tipo de acciones, otro tipo de actitudes entre nosotros, que no son más ni menos que el respeto hacia el otro y hacia lo que piensa y lo que decide el otro. Dentro de lo que es el curso de interculturalidad, justamente lo que tratamos es las diferentes culturas africanas en este caso, porque es lo que nos representa como Ekbea Woreni. Entonces, otro de los objetivos también es llevar a conocer de qué se tratan las tradiciones africanas que tienen que ver con Ifá, porque es a lo que nos dedicamos y es desde acá, desde donde surge este proyecto. También tenemos un saludito más grabado, vamos a pasar, de una gran religiosa, Inderberg Krau. Ella también quiso estar presente a través de un video y a través de dejarnos sus bendiciones y sus saludos. Mi nombre es Inderberg Krau, referente de la comunidad Sikh Dharma Argentina, referente de varias mesas interreligiosas como Damas en Diálogo Interreligioso, ASEI y la IAPD, que es Interreligiosos para la Paz y el Desarrollo de la UPF Argentina Universal Peace Federation. Deseándole muchas felicidades hoy al Centro de Divulgación Asa Yoruba de Ekbea Woreni, Argentina. Gracias por la invitación a participar de la inauguración virtual de Introducción a la Interculturalidad Africana a Iyanifa y Farayola Aworeni. Felicidades por tu trabajo y visibilizar a través de estos espacios en nuestro país. Bendiciones, muchas bendiciones desde nuestra comunidad. Guaje Calza, Guaje Fate. Gracias, querida Inderberg, por tus deseos y tus bendiciones. Que así sean, tanto para vos como para nosotros y para todos los que están presentes y todos los que tenemos el mismo pensamiento de seguir adelante con esta lucha de paz y de armonía en un momento en donde es tan necesario. También tenemos un invitado muy especial que converge con la idea de interculturalidad, que es docente, que es profesor, nuestro querido José Amadeo, que él ha llevado adelante muchas acciones dentro de la docencia hacia el mismo objetivo que hoy perseguimos a través del curso. José Amadeo, bienvenido, gracias por estar acá presente, tomarte el tiempo para dejar tu mensaje en vivo.
Muchísimas gracias, Alejandra, y un gusto ver también conocidos y amigos en este camino del diálogo, la interculturalidad. Y para mí también es un honor compartir esta inauguración que ciertamente será de mucha bendición y de mucho conocimiento para los momentos que esta humanidad vive, que son difíciles, pero que justamente juntos podemos seguir avanzando y trabajando juntos, ¿no? En mi campo de especialización, que es el diálogo interreligioso, el camino digamos, del diálogo entre las religiones tradicionales y las religiones más institucionalizadas, como la Iglesia Católica, es un camino muy virgen todavía, ¿no? Pero muy prometedor y sobre todo en la experiencia latinoamericana, ¿no? Ya que en los estudios académicos se viene justamente estudiando y valorizando más las religiones y este curso que ustedes están proponiendo, que justamente para poder a visibilizar socialmente, digamos, la realidad, digamos, de las religiones de matriz africana y el diálogo para una sociedad mejor. Yo creo que tenemos que seguir apostando a eso, seguir trabajando en redes, en alianzas estratégicas. Me pongo al servicio de ustedes para todo lo que sea la difusión, para lo que precisen de intercambios. Muchas bendiciones, porque sé que esto están trabajando hace mucho tiempo. Ha sido una gran compañera en la diplomatura, así que te recuerdo con mucho cariño, y cuando me invitaste también fue una alegría, digamos, compartir con vos. Juntos justamente aprendimos este camino de también lo que es la interculturalidad, así que bueno, muchas bendiciones para todo el proyecto, para todos los que asistan y para que realmente Argentina se convierta en un modelo, digamos, de diálogo real y concreto, no solamente entre las religiones mayoritarias, sino con todas las expresiones religiosas, inclusive con quienes no creen. Así que mucho ayer para todos y gracias por la invitación. Gracias José, gracias, muchas gracias por tus palabras. Realmente la diplomatura dio sus buenos frutos, nos encontramos muchos con la misma idea, con las mismas ganas, con los mismos objetivos. Eso es muy importante, que a través de un ámbito académico podamos seguir creciendo y construyendo y continuando cada vez más y más con todo lo que quizás cada uno pensaba, pero individualmente. Tenemos aquí presentes también a otros invitados que son de específicamente Porto Alegre, Brasil. Tenemos a un hermano que es del Egbea Guarani, pero él es responsable, vicepresidente, por la institución llamada Cofradía de Oyo, que es una asociación que tiene que ver con Batuque de Nación Oyo. Así que le vamos a dar el ingreso a Baba André, aunque él puede hablar en portugués, me encargo de voz en off ir traduciendo. Así que Baba, gracias por estar acá, por tomarse su tiempo tan preciado para usted y para sus hijos. Sabemos que tiene muchas responsabilidades, mucho trabajo, tanto como sacerdote, como escritor y como investigador, así que su tiempo para nosotros es muy valioso. Aboru Aboye. Achei eu este evento é de extrema importância, porque nós conhecermos a África é a mesma coisa que nós bebemos direto da humanidade, né? Papá, te escucha muy, muy lejos. Certo? Si se puede acercar un poquito más al micrófono. Sim. Tá ouvindo melhor? Ahí está bien mejor, sí. Tá. Então tá. A África é o berço da humanidade. Beber diretamente da fonte da cultura africana é uma bênção, é fortalecer a nossa alma, é buscar em nossa origem o conhecimento de Olodumare. Por isso, parabenizo a senhora por esta atitude nobre de fazer essa comunicação com a nossa origem. A intercultura irá nos trazer o conhecimento e sabedoria para que nós possamos lutar contra o preconceito. Aqui no Brasil, nós sofremos muito com intolerância e preconceito. Como presidente fundador da Confraria do Oió e vice-presidente do CEDRAB, as questões
As lutas aqui no Brasil são muito intensas, mas muitas delas acontecem pela falta de conhecimento. Babá, Então, esse movimento em direção à cultura africana é extremamente importante. dá um momento para que eu possa traduzir para as pessoas que só falam espanhol, ¿no? El Baba está explicando que África es la cuna de la humanidad y que es muy importante este tipo de acciones que nos llevan a la raíz, al origen, para traer el conocimiento, que muchas veces por ignorancia, por desconocimiento, es que se producen el tipo de acciones que llevan a la intolerancia religiosa, porque no se conoce de qué se trata, no se entiende y al no entenderse muchas veces se teme de lo desconocido. No sé si me quedó algo afuera, Babá, porque hablo muy rápido. Usted repite y yo voy traduciendo devagado. Inclusive agora, no Brasil, nós queremos fazer um convite para a senhora para trazer este movimento de intercultura aqui para o Brasil, para que nós possamos combater a intolerância, para que nós possamos combater o desconhecimento. Eu acredito, até por ser escritor e estudioso, que é somente através da elucidação cultural é que nós vamos conseguir vencer todos os preconceitos existentes. Tá bom, Babá, nós também não acreditamos isso. Por isso que estamos haciendo esto. El Baba está diciendo que en Brasil también él y otras asociaciones están llevando adelante muchas acciones que tienen que ver con llevar conocimiento cultural y tratar de enarbolar lo que es la cultura para combatir lo que es la intolerancia religiosa. Entonces, estamos hermanados también con Brasil para llevar adelante acciones culturales que lleven conocimiento a todas esas personas, a toda la sociedad en general, y de esta manera empezar a evitar este tipo de acciones discriminatorias. Babá, André, agradezco mucho su tiempo, su momento acá. Ya vamos a continuar nuestros trabajos y nuestras acciones. Me permito contar un secreto. El Babá está terminando un libro en donde él va a hablar del origen de la nación Oyo en cuanto al batuque, históricamente bien documentada, con historiadores, ayudado por antropólogos, ayudados por sociólogos a escribir este libro. Le falta muy poquito y me ofrecí a traducirlo al español para que eso también lo podamos tener nosotros como acceso. Así que, Babá, aborou, aboiá, boxixé, muito obrigado por ficar. Todo pé, eu que agradeço, que este evento seja maravilhoso, com a bênção de todos os orixás para todos. Muito obrigado, Babá. Muito, muito, muito obrigado. Bueno, les cuento que ha ingresado el dueño de todo este sueño y de todo este proyecto, el impulsor, el que hizo que esto crezca, que esto siga, que esto continúe, el que nos da fuerzas para encontrar nuestro destino, tomarlo en nuestra mano y seguir. Con ustedes, el Babá Ifateshu Aworeni. Babá Ifateshu tiene que aceptar para desmutear. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahí está, Ború Aboyé. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, noches a todos. Y primero agradecer a todos aquellos que están trabajando arduamente, IAI, Farayolá, todos los profesores, todos aquellos que abrazaron este sueño, que abrazaron este gran proyecto que, claro, es el principio, ¿no? Es el comienzo de una gran etapa donde todos queremos
que esto siga creciendo, que siga avanzando, que podamos todos juntos aprender, crecer a través del conocimiento, a través de la educación, a través del arte, de la cultura, y poder a través de todos estos puntos llevar un poquito más arriba, un peldaño más arriba, lo que tiene que ver con nuestra filosofía de vida, nuestra religiosidad, sea ella Ifá, orixá tradicional, sea ella batuque, candomblé, santería, y todas aquellas variantes que tienen un pie dentro de la tierra Yorubá. Así que feliz por este comienzo, por este proyecto, por poder ayudar de alguna forma junto con nuestra comunidad, con nuestros sacerdotes, con nuestros babalao y onifá, a que todo esto pueda realmente existir. Una felicidad inmensa poder estar compartiendo con todos ustedes y esperando que este sea el primer paso de muchísimos más que podamos dar en pro de nuestro crecimiento, de nuestra evolución como religiosos, como estudiosos, como personas que aman aquello que practican y que cada día quieren saber un poco más. Gracias, Baba, gracias, Olu y Fateshua Borení. Él es el mentor. A veces yo creo que su humildad no permite que él vea lo que creó, lo que formó desde el 2005 hasta hoy. Pero nosotros hoy tomamos la bandera y llevamos cuenta de esto. Lástima que no estuvo antes, Baba, me sorprendió. Sé que estaba muy, pero muy ocupado. No sé cómo hizo para estar en vivo. Lástima que no vio el video homenaje, lo va a ver después, porque si no iba a llorar de emoción. Gracias por estar siempre, por apoyar. Juntos caminamos, juntos hacemos, juntos planificamos y juntos proyectamos a través del Baba Ifateyú, a través del Consejo de Mayores, a través de toda la Ekbea Borení. Hay mucha gente trabajando detrás de esto, muchos miembros de nuestra querida Ekbe, como también hay personas que quizás no están dentro de la Ekbe, pero también están prestando su apoyo, poniéndose su camiseta para que esto salga adelante. Y hablando de ello, aquí tenemos a los profesores que están comprometidos también con este proyecto. Aquí tenemos a Magíster en Sociología, Nahuel Carrone, quien va a ser el encargado de contarnos dentro de este curso cómo fue el proceso de transculturización y el ingreso de alguna manera del culto tradicional yorubá en Argentina. Gracias, Nahuel, por tomarte el tiempo hoy de estar acá con nosotros. A ver si logramos desmutearte. Creo que tenés que aceptar. Ahí está. ¿Se me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, en primer lugar agradecer que me hayan convocado justamente para que pueda dar algún acercamiento, alguna aproximación justamente de lo que se puede denominar como un proceso que trajo a una forma de tradicionalismo yorubá iniciática en la Argentina. Creo que es importante resaltar algunas de estas cuestiones y colocar este proceso justamente en un proceso histórico que data, digamos, de momentos anteriores que permitieron o habilitaron justamente que esa forma de tradicionalismo llegue a la Argentina y generar justamente canales de entendimiento para poder posicionar y referirnos a las múltiples formas que adquiere este tradicionalismo en la Argentina. Creo que el lugar de lo afro en la Argentina tiene que ser reflexionado, porque el lugar de lo afro y lo afro religioso se sitúa en la Argentina en un contexto particular, y me parece que es justamente esas cuestiones que vamos a ir abordando justamente en la materia que voy a ir a dar en este curso. Ver el lugar de lo afro y sobre todo de lo afro religioso en un marco particular argentino que tiene, digamos, determinadas particularidades y determinada trayectoria en los sujetos. Me quedo con las palabras justamente de José Amadeo, el valor justamente de que cada uno ponga y refuerce, digamos, o contribuya a que existan estos canales de comunicación y estos canales de difusión
para entender cómo el lugar de la autoridad afro en la sociedad argentina genera múltiples formas de pertenencia y múltiples formas de llevarse adelante, ¿no? Es la palabra que hay que poner justamente el valor, ¿no? Interculturalidad, entender de que lo diverso debe ser entendido como un potencial en las religiones afro y debe ponerse en diálogo. Lo diverso en las religiones afro deben interactuar en diálogo porque tienen muchísimas más puentes y caminos de comunicación que lo interconecta que distancias reales que lo separan. Así que en este contexto de contribución creo, y por eso acepté gustosamente la invitación, que la academia tiene algo para decir, tiene algo para aportar a la reflexión. Me quedo con esas maravillosas palabras de algunos colegas en el cuales yo transito detrás de ellos, de tratar de generar una sociología ciudadana que permite generar puentes de entendimiento y canales de comunicación con otros lugares que están por fuera de lo académico, pero que sin duda se retroalimentan en el contacto y en el diálogo. Así que desde ese lugar voy a estar participando en este espacio. Espero poder contribuir positivamente a la reflexión del mismo y sobre todo generar y potenciar este canal de encuentro que sin duda beneficia a todos. Gracias, gracias profesor, muchas gracias. Esperamos ansioso el 9 de marzo, porque bueno, el profesor Nahuel Carrone es el que va a arrancar el 9 de marzo de 17 a 19, así que son las primeras 2 horas del curso que se va a desarrollar los miércoles. Y también tenemos con nosotros al profesor Fabio San Bartolomeo, que él se va a encargar de hablar de todo lo que tiene que ver con el arte en general. Tiene mucho para contarnos, mucho para hablar dentro del arte y esa espiritualidad africana intrínseca que está ahí y que se siente en la voz del profe, porque ya lo hemos experimentado. Así que, profesor Fabio San Bartolomeo, bienvenido, gracias por estar. Bueno, hola a todos y a todas. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bien, funcionó. Fantástico. Bueno, es un honor para mí la convocatoria, es un honor y una emoción también compartir con personas que vienen trabajando hace mucho, ¿no? En esto de visibilizar la cultura afro en nuestro continente. Siento que estamos atravesando un camino que va a dar muchos frutos, pero nobleza obliga, sin olvidar a todo el esfuerzo de tantas personas que vienen hace décadas trabajando de modo solitario, como los profesores acá presentes, ¿no? En esta misión de visibilizar la cultura y naturalizar la experiencia afro. Prácticamente siento que lo dijeron todo, casi todo. Resalto muchísimo la palabra de todos mis colegas, lo vi después de mucho tiempo hoy hablando a Negumbi, acá el babá, los babás que estuvieron hablando, realmente de eso se trata, y acá la guía acaba de decir algo que es muy, muy certero, esto de que el arte y la espiritualidad están conectadas. Ese es uno de los ejes de la materia que vamos a dar, que se llama Introducción al Arte Africano, entendiendo al arte africano como una expresión de la vida cotidiana que hay que poner en valor, ¿no? Como una expresión multidimensional que no solo tiene un valor estético, sino que tiene un valor ético. Es decir, no se hace música solo porque sea divertido, ni tampoco se hace música o arte plástico, o máscara, o indumentaria, solo para ser vendido como un producto como sucede en Occidente, sino que todas estas implicancias que tiene el arte africano están vinculadas con la vida misma y con una tradición ancestral. Entonces, bueno, realmente es una emoción, un desafío muy grande. Cada vez que me pongo a hablar de estas cosas siento que nunca me va a cansar el tiempo, pero bueno, creo que más o menos hemos hecho una presentación.
no quería redondear sin dejar de poner un paréntesis en el marco sociohistórico al cual se acaba de referir el profesor y al profesor Nahuel, mi compañero, y al marco sociopolítico, ¿no? Porque toda esta presencia de África en América está atravesada por un discurso político muy negativo, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces todas las discusiones, las peleas y a veces, bueno, los malos entendidos, e incluso a veces situaciones tremendas, ¿no? Como son, bueno, las guerras o, bueno, tantas otras implicancias negativas que transitamos como comunidad, tienen que ver con un discurso impuesto que no es cierto. Entonces, por eso siento que este es un trabajo muy digno, muy necesario y que nos va a llevar la vida. Yo siento gran emoción al sentirme acompañado, porque bueno, vengo trabajando así una vida, pero de modo más solitario, entonces ahora estar formando parte de esta familia es realmente un honor y una emoción. Gracias a todos y a todas. Gracias, profesor. Justamente la idea es acompañarnos dentro de un mismo objetivo. Así que eso no puede tener ningún tipo de resultado negativo, sino por el contrario, construir y construir. Y también tenemos acá a nuestro tercer profesor, son 4, pero bueno, el último me lo dejo reservado para después contarles. Es nuestro querido Oladele Oyeniyi, quien va a dar la segunda parte de lo que es idioma Yorubá. Quien les habla va a dar la parte más tediosa, más aburrida de la gramática Yorubá, desde mi conocimiento de lengua, como profesora de lengua, docente de lengua, para que se pueda entender, pero Oladele, que es nigeriano, nos va a dar la pronunciación, las fonéticas, nos va a enseñar a cantar en Yorubá, y nada, y creo que ahí sí se van a divertir mucho más. Así que, Oladele, bienvenido, gracias por hoy estar acá con nosotros, por darnos tu mensaje. Muy bien. Hola. Hola, se escucha Hola. bárbaro. ¿Me escucha? Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Oladele Oyeniyi. Bueno, Oladele Oyeniyi. Siempre cuando pronuncio una palabra, trato de pronunciarlo bien con los acentos que corresponde. Oladele Remimimi Oyeniyi Redomido. Bueno, me gusta esta iniciativa del Centro de Divulgación Intercultural Africana. Por eso le dije a Alejandra que aporto mi apoyo, pongo mi apoyo para que todo salga bien y bueno, voy a estar ahí junto con todos a brindarle mi apoyo, todo lo que es pronunciaciones, la fonética y todo eso, voy a estar encargado de eso porque a mí me gusta que la gente pronuncie bien las cosas, más que nada, Yoruba, Asha Yoruba, de Asha Yoruba es muy importante, como dijo uno de los invitados, que África tiene mucha riqueza, uno de ellos es la cultura es muy rico, así que bueno, bienvenidos a todos y bueno, que la gente vaya escribiéndose y la van a pasar muy bien. La van a pasar muy bien. Gracias, Alejandra, por todo y gracias a todos los profesores también. Bueno, adelante. Muchas gracias. Gracias, Oladele, gracias por tomarte tu tiempo, sabemos que está trabajando, así todo, cumplió su palabra de estar hoy acá en vivo desde su trabajo, así que gracias.
ahí sí va a ser una clase divertida, en donde van a poder aprender canciones, cantar, porque Oladele, además de actor, también es músico, así que ahí van a aprender a cantar. Ya escucharon que él ya va a enseñar las pronunciaciones de acuerdo a las notas musicales, y así se les va a hacer mucho más divertido y más fácil. No es la idea de que se salga hablando Yorubá, pero sí de que se tenga un conocimiento básico, pero lo más profundo posible para poder utilizar en rezos, en oraciones, en canciones, en lo que cada uno necesite. Así que gracias, Oladele. Ahora vamos a pasar, porque tenemos muchos amigos que apoyan este proyecto, un mensaje grabado de nuestro querido amigo Gabriel Ruoco, el periodista de Radio Continental, que también nos ha ayudado a difundir mucho lo que es este curso y lo que es este proyecto. Te felicito por esta etapa, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, la diversidad, la parte cultural, las religiones, todo vinculado al curso que van a hacer ustedes de la parte cultural, y bueno, toda la cultura africanista, y bueno, es muy importante para todos y espero que les vaya súper bien. Yo ahora me voy a conectar virtualmente un ratito para estar junto con ustedes. Te mando un beso gigante. Gracias por tanto. Un beso. Bien, quiero agradecerles a todos los que apoyan este proyecto. Para finalizar, voy a comentar a todas las personas que están presentes aquí que hay tiempo de inscribirse aún a pedido de muchas personas. Vamos a extender la inscripción hasta el día 9, que es el día en donde van a comenzar las clases. Entonces, por pedido de muchas personas que por ahí pueden recién inscribirse a partir de ese momento, lo vamos a extender hasta ahí, hasta el día 9. Para inscribirse, solo tienen que enviar un mail a culturalyoruba@gmail.com. Ahí les van a indicar todo, informaciones de cómo proceder para inscribirse, todo lo que ustedes necesiten. Ahí por mail se los van a informar. Los cursos van a ser los días miércoles de 17 a 21 y van a ser de manera virtual. Tenemos un campus virtual a través de Classroom. Ahí van a tener material de cada una de las materias, bibliografías, videos, en fin, diferentes recursos didácticos que los profesores van a poner a disposición de ustedes. Y además un tablón general que a medida que se van inscribiendo ya les vamos dando el enlace, porque a partir de que pasen a formar a ser alumnos inscriptos, ya todas las comunicaciones se hacen a través del Classroom. Así que los esperamos a todos, todavía hay tiempo de inscribirse. Esto es para aumentar el conocimiento, acerca de la cultura, acerca del arte, hacer un paralelismo entre lo que es cultura, lo que es religiosidad, lo que es espiritualidad, lo que tiene que ver con la sociología. Es un curso integral para que se pueda tener una visión amplia de lo que son las culturas africanas. Y como última medida, como no puedo con mi genio, vamos a pasar el video en honor a nuestro querido Baba Ifateyua Worení, porque creo que refleja el comienzo de lo que hoy empieza a ser un resultado, su siembra y lo que hoy comienza a ser una cosecha. Por supuesto que tenemos mucho más para hacer y mucho más para trabajar, pero para que todos vuelvan a ver cómo esto comenzó. Y con esto me despido. Cualquier duda o consulta al mail culturalyoruba@gmail.com. Gracias a todos. Ẹ jẹ́ ká rántí o.
rántí o. Ẹ jẹ́ ká rántí o. Ká rántí ibi tá ti bí wá, ẹ rántí ibi tá ti ṣẹ̀ wá, ká má gbàgbé ìṣẹ̀ṣe o. Ó yẹ ká rántí o. Ẹ bá rántí ìṣẹ̀ṣe ẹ̀yin ọmọ Odùduwà o. Ẹ rántí ìṣẹ̀ṣe o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ bá rántí ìṣẹ̀ṣe ẹ̀yin ọmọ Odùduwà o. Kẹ́ ẹ rántí ìṣẹ̀ṣe o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ìyá ẹni ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Bàbá ẹni ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Ìyá ẹni ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Bàbá ẹni ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Kí la bá bọ̀ ká tó bọ̀rìṣà o. Ìṣẹ̀ṣe la bá bọ̀ ìṣẹ̀ṣe. Kí la bá bọ̀ o. Ìṣẹ̀ṣe la bá bọ̀ ìṣẹ̀ṣe. Kí la bá bọ̀ o. Ìṣẹ̀ṣe la bá bọ̀ ìṣẹ̀ṣe. Kò yẹ. Ó yẹ. Ó yẹ ká rántí ilé wa o. Ẹ má gbàgbé ìṣẹ̀ṣe o. Ẹ má ṣọ̀làjú báyé jẹ́. Ènìyàn ẹ̀ta èṣe. Àní ẹ má ṣọ̀làjú gbàgbé ìṣẹ̀ṣe o. Ènìyàn ẹ̀ta èṣe. Mo kéwú mo